40 días con Jesús. Día 17. La tradición es condenada. Mateo 15 del 1 al 9. Marcos 7 del 1 al 13. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos quebrantan? No andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Dios mandó, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, e invalidando así la palabra, el mandamiento, de Dios, con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. La inmundicia verdadera. Mateo 15 del 10 al 20. Marcos 7 del 14 al 23. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de la boca de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino que todo lo que entra en la boca va al vientre y sale y es echado en la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía, lo que sale de la boca del hombre, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, de dentro, salen. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. La inmundicia verdadera. Mateo 15, 10 al 20. Marcos 7, 14 al 23. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de la boca de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga.
Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? Respondiendo Pedro le dijo: Explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino que todo lo que entra en la boca va al vientre, y sale y es echado en la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía lo que sale de la boca del hombre, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Fin de gran ministerio en Galilea. Juan 7:1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. La mujer cananea. Mateo 15:21 al 28. Marcos 7:24 al 30. Levantándose Jesús, saliendo de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo Jesús le dijo: Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Sana a un sordo mudo. Mateo 15:29 al 31. Marcos 7:31. Volviendo a salir Jesús de allí, de la región de Tiro, vino por Sidón junto al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y subiendo al monte, se sentó allí. Y le trajeron a un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos,
y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. De manera que la multitud se maravillaba grande manera, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel diciendo: Bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Alimenta a los 4000. Mateo 15:32. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo, y no tienen qué comer. Y no quiero enviarlos en ayunas. Si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Entonces sus discípulos le respondieron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, y habiendo dado gracias, los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y los despidió. Entonces, despedida la gente, luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Magdala, Dalmanuta. Le piden a Jesús una señal. Mateo 16, 1 al 4 y Marcos 8, 11 al 13. Vinieron entonces los fariseos y los saduceos para tentarle y comenzaron a discutir con él, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero de cierto os digo que señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Amonestaciones sobre líderes. Mateo 16, 5 al 12. Marcos 8, 14 al 21. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo. En la barca, y Jesús les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, y de la levadura de Herodes. Ellos pensaban y discutían dentro de sí diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Qué discutís porque no tenéis pan? ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis aún, ni os acordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5000 hombres, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿Cómo es que aún no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos.